Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto recibirlos hoy aquí en el Museo Amparo. En el marco de la exposición Pintura Contemporánea en México, hemos organizado este diálogo para hablar sobre el tema de la materialidad en la pintura contemporánea. Y hoy tenemos como invitada a la doctora Amanda de la Garza. Ella se va a conectar en un momento con nosotros. Ella es, junto con Paula Duarte, curadora de la exposición, y se encuentra en Madrid, España. Recientemente fue nombrada directora artística del Museo Reina Sofía en Madrid. Y bueno, le queremos agradecer en primer lugar su disposición para estar con nosotros hoy a través de este medio, a través de Zoom. La idea de este diálogo es que ustedes puedan compartir sus dudas, sus preguntas. Queremos agradecer muy especialmente a la maestra Laura Rosalinda Ramírez Moreno por su entusiasmo para organizar este diálogo hoy aquí en el Museo Amparo, por supuesto a sus profesores y a todos ustedes, estudiantes de Artes Plásticas del Instituto de Artes Visuales del Estado. Bienvenidos a todos ustedes y con mucho gusto voy a presentar a Amanda de la Garza. Ella es curadora e historiadora del arte. Actualmente es la subdirectora artística del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España. Fue directora general de Artes Visuales de la UNAM y directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Su práctica profesional se ha enfocado en el arte contemporáneo y exposiciones de archivo. De 2012 a 2019 fungió como curadora adjunta en el MUAC. Ha curado y coordinado más de 30 exposiciones de reconocidos artistas, entre los que podemos mencionar Vicente Rojo, Isaac Julien, Jonas Mecas, José Dávila y Chantal Peñalosa para el MOAC, así como para otros museos en México y el extranjero. Amanda de la Garza fue cocuradora de la 17ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y de la exposición Lecturas de un Territorio Fracturado, que fue la primera revisión de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo. Además, ella ha desarrollado una práctica independiente tanto en México como en el extranjero, desde los cruces interdisciplinarios entre arte contemporáneo, literatura, danza y fotografía documental. Ha publicado numerosos ensayos, entrevistas y reseñas en catálogos, libros y revistas especializadas y, como lo comentábamos al inicio, junto con Paula Duarte es la curadora de la exposición Pintura Contemporánea en México que se presenta actualmente en el Museo Amparo. Pues le agradecemos muchísimo a Amanda que se conectó, que está conectada con nosotros en este momento. Nuevamente bienvenidos y vamos a dar inicio contigo, Amanda. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues es un gusto para mí desde este lado, pues saludarlos. No puedo estar ahí físicamente con ustedes, pero bueno, pues es un gusto para mí el haber realizado este proyecto en el Museo Amparo. Era un proyecto que desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer, que era hacer una revisión de la pintura contemporánea en México y revisar una serie de artistas que pertenecían a diferentes generaciones nacidas en los años 70 y 80 y que han tenido pues un desarrollo interesante en su trayectoria, es decir, ya tienen una cierta carrera y ver cuáles eran los puntos en común, las diferentes formaciones que se podían observar a lo largo de una investigación sobre su trabajo. Entonces, en la exposición, un aspecto que van a ver es importante mencionar obras de diferentes momentos, desde una etapa temprana hasta una etapa mucho más reciente. Entonces, decidimos trabajar con 7 artistas, como les decía, de generaciones nacidas en los 70 y 80, que en ese sentido pudieran darnos esta especie de paneo de la evolución de su trabajo. Y bueno, los dividimos en secciones que tienen que ver con diferentes temas que se abordan, pero también enfoques hacia la pintura. Y pues ante la pregunta de cómo conciben hoy en día los artistas, cuáles son sus referencias, en qué medida perviven las preguntas clásicas de la pintura, y también tuvimos la fortuna de que hubiera una comisión al colectivo Celeste. Una comisión pues es una obra que se solicita a los artistas de nueva creación, que ya la verán,
que plantea justo también la pregunta por los planos de la pintura, es decir, es una serie de telones que tienen un aspecto casi escenográfico en un paisaje muy grande que ocupa casi toda la sala y que plantean una relación distinta con el espectador. Entonces, bueno, en ese sentido, si podemos ir pasando la presentación para que no sea tan abstracto, ya algunos de ustedes a lo mejor vieron la exposición y por otro lado, pues la verán. Por ejemplo, aquí tenemos la obra de Taca Fernández, que es un artista que ha hecho un trabajo en torno al paisaje, en este caso sobre los manglares, con preocupaciones de orden ecológico, pero también en donde hay una experimentación formal importante. Y ahí va pues uno de los aspectos vinculados con la conferencia, en donde lo que vemos es justamente un trabajo a partir de la noción, por un lado, de la materia de la pintura. ¿Cuál es la materia de la pintura? Y en ese sentido, la pregunta puede ser más abstracta, es decir, es la forma, es la materia de la pintura, y por otro lado, los materiales. Esta es la pieza que les decía de Celeste, que ocupa una dimensión importante de las salas y que la idea es que el espectador puede atravesar estas diferentes capas y estas capas se contaminan unas a otras. Y en ese sentido es que intentábamos también hacer un diálogo en lugar de salas estancas o salas dedicadas a un solo artista. Y estos diálogos parten también de la libre asociación. Este es el caso de la pieza de Bayrol Jiménez, que como ven también reflexiona sobre los planos pictóricos, en donde pues la perspectiva exclusivamente bidimensional o ocular en relación a la pintura por parte del espectador queda disociada y las telas, el canvas cuelga y adopta, digamos, como un peso y una determinada volumetría. También pues, es como si la propia pintura estuviese chorreando. Y entonces, como pueden ver, en este sentido, la materialidad de la pintura se constituye a través del manejo de las formas, pero también el uso de ciertos materiales, reflexionando sobre problemas clásicos de la pintura, pero por medio de la experimentación formal, la experimentación matérica, y en este caso pues es un muro también curvo, ¿no? Que cambia pues la relación en la medida en que abarca un espectro de visión bastante amplio, mientras que una pintura es normalmente bidimensional y se monta además pues a la altura de la media, digamos, de la estatura de una persona promedio, con una altura promedio. En ese sentido, para quienes están también interesados en el aspecto museográfico, tuvimos que hacer todo un concepto de cómo, en el caso de estas dos salas, la que veían antes de los telones y esta también, de cómo esta pieza se volvía central y articulaba el resto de las piezas de otros artistas que estaban alrededor de estas piezas. Y bueno, en las otras salas, las relaciones operan en el espacio de una manera muy distinta, en la medida en que las salas tienen una composición distinta, más a la manera de pasillos, entonces pues utilizamos muchos puntos de fuga. En este caso, también algunas de las temáticas que aparecían, en este caso que vemos a Néstor Jiménez, que habla pues, como de una especie de cultura industrial, vinculado también a movilizaciones sociales a partir del uso del rojo y de la densidad del pigmento, de la materia. Vemos trabajo, por ejemplo, en este caso en acrílico, pero en otra serie de obras con diferentes artistas vamos a ver desde el uso de mole de Oaxaca como mezclado con arcilla como pigmento o el uso de técnicas antiguas con punta de plata, con temple de huevo y cómo esa también materialidad no nada más se traduce en una experimentación formal, sino está hablando de un concepto artístico que no nada más intenta ahondar sobre la historia de la pintura y las técnicas, sino está diciendo algo respecto a lo que la o el artista quieren hablar o dialogar o que está vinculado también al proceso de hechura o a la trayectoria de cada uno de los artistas. Como ven, pues hay una diversidad también de dimensiones, estos cuadros apaisados, unos de gran formato, otros de pequeño formato. En este caso se trata de Ana Vidart, que tiene una pintura que es de orden muy gestual, en donde utiliza, aquí no se ve, pero directamente en lugar de pinceles, las huellas de sus manos, de sus pies, grafito, y aquí le pedimos que hiciera una intervención en la medida en que en su trabajo aparecen estas intervenciones en donde con lápiz de color
se desborda, digamos, del cuadro y van a ver cómo se va tejiendo una especie de continuidad del trazo en la pared blanca, donde el artista está haciendo de forma muy sutil estas intervenciones directamente con el cuerpo. Entonces el cuerpo también aparece como una materia importante de la ejecución artística, no nada más porque la artista utiliza la manera de un performance, su propio cuerpo, para pues justamente hacer el cuadro, sino al desbordarse, ella hace esta intervención sobre el muro que desborda el lienzo. Y pues como veíamos en estas otras piezas que son transitables, el cuerpo del espectador cobra una dimensión muy importante en el significado de la obra, en la forma en la que la obra está comunicando esta serie de capas de la propia pintura, porque como saben, los estudios de restauración se hacen diferentes radiografías, se ven estas diferentes capas pictóricas. De alguna manera también está presente esa idea en diferentes piezas que están en la exposición, es decir, la pintura es uno de los medios que en gran medida tiene una historia con preguntas, con referentes muy importantes. En su mayoría, los artistas de esta exposición en realidad tienen un enfoque mucho más abstracto. Hay algunos en donde sí aparece la figuración. No es una figuración realista, pero, por ejemplo, aparece otro problema que es relevante en nuestros días, que es lo virtual y la relación entre la pintura y lo virtual. La pintura en esta especie de materialidad y cómo aparece representada la virtualidad o el mundo, esta experiencia del cuerpo y de los sujetos, tanto en el mundo virtual como en el mundo presencial, por decirlo de alguna manera, en una especie de continuidad. Y esto está muy presente en la obra de Leo Mars, que también hay una pieza de gran formato en donde a través de una imagen se va moviendo esa imagen que de alguna manera se traza a partir de una imagen virtual. Ahora suena un poco abstracto, pero ya lo verán cuando estén en la exposición. Está en la primera planta y en otros de sus cuadros hace referencia a este tránsito entre un mundo virtual y un mundo presencial y la experiencia de, pues en este caso, del artista en esos entremundos. Y bueno, por otro lado, también vemos en este caso una pintura de Cecilia Barreto, que son esta especie de paisajes abstractos en círculo, en donde pues esta idea del cuadrado queda disuelta, del lienzo cuadrado, y que a la vez juega con la noción de espejo. Hay otra serie de piezas de esta misma serie, que son piezas recientes y que parten pues de una experiencia de viaje del artista en el desierto, pero que no tienen que ver con la contemplación del paisaje, sino este desierto o esta representación del desierto está vinculada a nociones como el capitalismo, el extractivismo, en este caso la visita a las minas o el intento de visitar minas de litio en Sonora, y en su trabajo está la pregunta de forma consistente de cómo representar estos mundos financieros, estos espacios del capital, y en donde en este momento de su trabajo lo que representa es esa especie de impresión y de impacto y de cómo el capital no es algo abstracto, sino es algo, el capital financiero, sino es algo que está y opera en el territorio. Conecta este mundo también virtual y real, de cómo afecta, por ejemplo, la especulación financiera, en este caso la extracción minera, un paisaje y la impresión y la experiencia de un cuerpo sobre ese paisaje que está siendo explotado o extraído. Y bueno, este es uno de los casos en donde lo que se representa es justamente esto que pareciera una ciudad o el paisaje de una ciudad. Son variaciones de índices de la bolsa de valores y forman esta especie de gráfica, pero que al mismo tiempo pareciera que está invadiendo el paisaje o la impresión sobre el paisaje. Entonces, si bien aparecen también de forma recurrente los géneros pictóricos, el paisaje, el retrato, etcétera, en este caso, las naturalezas muertas, se trata de un paisaje que no busca inducir a la contemplación, sino a representar o hablar de un tema de orden social, histórico, de economía política incluso. Entonces es algo que está muy presente, la materialidad y la experimentación formal están vinculadas a la intención de hablar de un tema en específico o de la historia social o la historia política. Lo mismo la obra de Néstor Jiménez
van a verlo de forma muy clara, en donde el soporte pictórico no es un lienzo preparado, sino en realidad se trata de materiales de reuso, MDF y otra serie de collage de objetos que son el soporte de la pintura y que están hablando de la representación de una ideología. Entonces eso lo encontramos sumamente interesante y destacado en este conjunto de artistas que de diferentes maneras están, si bien haciéndose preguntas clásicas que vienen de la historia de la pintura, sus cauces o sus intereses van en otra dirección. Por ejemplo, esta es nuevamente Cecilia Barreto, en donde aquí se ve de forma más clara, esta es una obra anterior, el tema del capital financiero y esta especie de icebergs o montañas que forman un paisaje de lo que guía día a día nuestras vidas, que en realidad desconocemos, que es justamente las subidas y bajadas de la bolsa, de cómo se mueven las acciones en la bolsa de valores, de las criptomonedas, de todo ese mundo que opera de forma abstracta, pero que tiene una enorme influencia sobre nuestras vidas y eso a veces lo desconocemos por completo. Esto es lo que les decía de Leo Mars. Esta es una pieza en donde te aparecen estas dimensiones de lo virtual y lo aparente, lo que no se ve, lo que no se devela de forma total y que se vincula justo con estos otros paisajes que están difuminados, que forman parte de esta serie de paisajes de Cecilia Barreto. Están pues estableciendo un diálogo, una relación entre sí desde perspectivas y posiciones artísticas muy distintas. Y esto es pues también una pieza de gran formato, un díptico que va acompañado de este políptico en donde también está una elaboración sobre el paisaje, también con aspectos vinculados a la técnica del collage, en donde Taca Fernández, el artista, está elaborando esta idea de los manglares, que parte de una experiencia de establecer una especie de bote casa en medio de los manglares y desde ahí pintar y desde ahí experimentar la inmersión en ese paisaje que está en destrucción y entonces por un lado aparece una perspectiva mucho más realista del paisaje y por otro lado una mucho más abstracta del paisaje y este políptico nos ayuda a comprender los procesos de experimentación formal que conducen a la ejecución de una obra de gran formato en donde el artista por un lado está experimentando con las formas, con, como les decía, técnicas de collage, diferentes colorimetría y diferentes técnicas que van anudando sentidos también y que parten también pues de la experiencia directa del artista frente a este paisaje, frente a este entorno natural que además, como les decía, está siendo devastado por los desarrollos turísticos, urbanos, y para él ha sido una preocupación importante a lo largo de su trabajo. En este caso, como les decía antes, el paisaje, pero también esta posición política frente a la devastación ambiental y cómo esto se conecta con el ejercicio pictórico. Aquí vemos también otra serie de piezas, en este caso de diversos artistas, Ayrol Jiménez, por ejemplo, en donde habla del proceso de conquista. Nuevamente aparece el desborde de la pintura, en donde, como ven, está la cabeza del conquistador y una especie de personaje que está sosteniendo la cabeza del conquistador y estos postes o estos árboles, una especie de tótems con un pájaro, son pintados directamente sobre el muro. Y por otro lado, en el otro costado tenemos a otro artista que elabora diferentes momentos de su trabajo a partir de los cuadros que están sobre este muro, en donde este cuadro es muy interesante porque es un cuadro muy temprano en la obra del artista. Es como la condensación de todas estas ideas y estas ideas se traducen también en materialidad. O sea, aquí no se ve porque, bueno, la imagen aplana, pero en realidad pues lo que sale son diferentes elementos que salen del cuadro y una técnica también de collage, diferentes técnicas pictóricas, como esa materialidad de la pintura que emerge de las ideas, es decir, no es la materialidad por gusto en sí mismo, sino cómo la materialidad puede conducir sentidos, puede hacer que una idea se condense y aparezca en la pintura y en esta relación con el espectador. Aquí vemos otra de sus piezas, en donde aquí pues definitivamente es esta de construcción de los planos pictóricos, en donde incluso lo que se ve aquí alrededor es polvo,
que él recolecta polvo de su estudio. En este caso es el polvo que le pidió al museo que recolectara, que pues está mezclado evidentemente con ceniza volcánica, y luego hace esta intervención sobre el muro geométrica que está pues en diálogo con el espacio de exhibición, con la propia materialidad y textura que genera este polvo fino, que además tiene cenizas volcánicas, para generar esta especie de dibujo geométrico o intervención geométrica que pues resulta muy interesante en el diálogo con el espacio. Queríamos hacer una exposición que también vinculara a los artistas interviniendo el espacio. Como ven, 4 de los artistas intervienen en el espacio. Para nosotros pues eso permitía tener una interacción mucho más a fondo entre los artistas y al mismo tiempo hacer estos entrecruces en donde la experiencia de una exposición es una experiencia también de orden corpóreo, en donde nuestro cuerpo como espectadoras, espectadores, está directamente en relación con la materialidad del objeto o de pues, la pintura, el cuadro, pero también de la imagen virtual cuando vemos un video o de una imagen fotográfica, de qué manera interviene la disposición de estos objetos en el espacio. Por eso es que es tan relevante en una exposición un discurso museográfico que permita justamente que no nada más en términos intelectuales, sino también sensoriales, podamos ir descubriendo y reconociendo estos diferentes sentidos de la obra artística. Esta es otra de las salas, son piezas de Néstor Jiménez, en donde aparecen estas representaciones de figuras fantásticas, ¿no? Pero que están directamente relacionadas con personajes, con una historia política de México, con la idea de la revolución, por eso esta densidad del rojo, y que bueno, tienen referencias históricas y a la propia obra de Néstor Jiménez, que ha desarrollado una investigación de largo plazo con diferentes colectivos políticos en la Ciudad de México, en particular con un movimiento que lucha por la vivienda y que, bueno, pues tienen una ideología de orden marxista, comunista, y entonces reflexiona sobre la historia de las ideologías y su representación, que pues tienen una traducción en este desarrollo artístico que ha tenido Néstor Jiménez a lo largo del tiempo, y vemos cómo se conjuga con otra pieza de Cecilia Barreto aquí en el fondo, en donde hay como nuevamente el uso del círculo en medio de este cuadrado, que ahí lo vemos. Y bueno, en el caso de Néstor Jiménez vemos cómo también está jugando con la noción de la representación pictórica. Aquí sí hay mayor profundidad, pero muchas de las otras piezas que verán son muy planas, es decir, no hay una búsqueda de tridimensionalidad, sino más bien como de una pintura naif, directa, en donde no hay profundidad en los planos pictóricos, en la representación, y verán cómo eso genera también un efecto que está vinculado a los temas de los que quiere hablar el artista. Bueno, aquí lo que veíamos también, esta especie de punto de fuga y de representación de esta paca en donde están, digamos, mamando de la ubre, en donde por un lado habla de la idea de la revolución, de la revuelta, pero también del individualismo en el ámbito capitalista, del el que quiere para sí mismo en lugar de querer compartir con una comunidad o con una sociedad. Esta es la última sala en donde hay estos diferentes diálogos. Nuevamente aparece lo virtual y lo real como una de las discusiones importantes, y en este caso es un díptico que al mismo tiempo son pantallas, representan pantallas de televisión que a su vez representan una especie de paisaje abstracto. Y bueno, dialoga con otras obras de Néstor Jiménez, que están en el otro muro, de Bayrol Jiménez, y en ese sentido la exposición intenta tener una diversidad de aproximaciones que, si bien no es que sea representativo de lo que hacen un conjunto muy grande de artistas, sí marca una serie de intereses que atraviesan la materialidad, la idea de referencias que vienen del arte contemporáneo, artistas que son formados mucho más desde el arte contemporáneo que desde una tradición más académica, y se puede ver cómo se conjugan discursivamente y cómo hay entrecruces importantes, referentes comunes de otros artistas, tanto locales como a nivel internacional, y también diferentes vías, es decir, por ejemplo, gente que estudió con determinadas personas en su formación y cómo eso ha influido en su discursividad
actividad artística. Entonces, pues queríamos hacer justamente este entramado que pudiera observar un panorama pictórico que mostrara la riqueza de la experimentación formal, matérica, también de la profundidad conceptual de la obra y que pudiera hablar de de cómo estos artistas están hablando de los problemas de la pintura, de las grandes preguntas sobre la pintura y elaborando a lo largo de su trabajo y de los años de producción estas preguntas y cómo hay un desarrollo muy interesante en su trabajo. Obviamente preferimos, más que hacer un salón de pintura, ahondar sobre la obra de determinados artistas que además provienen de diferentes puntos del país y de diferentes países que llegaron a vivir en México en diferentes momentos de su vida, pero que han desarrollado la mayor parte de su carrera artística en México, y creíamos que eso también era algo interesante a traer a la exposición. Fue un proceso largo, bastante largo, como de 1 año y medio de investigación, hasta que arribamos a esta idea de establecer estos lazos, de trabajar con este conjunto de artistas, de llevar a cabo estas intervenciones y bueno, de cómo, a partir de qué determinaciones, de qué elementos podíamos establecer conjuntos que se relacionaran visualmente, pero también conceptualmente en la obra y que fueran interesantes para los espectadores y que además transmitieran los resultados de nuestra investigación o nuestra tesis, por decirlo de alguna manera, en donde se ven estas relaciones y estas diferentes elaboraciones sobre la pintura. Como dicen, spoiler alert, porque ya vimos en fotos la mayor parte de las piezas de la exposición, pero ya podrán detenerse con mayor claridad y entender más cabalmente esta introducción que les he planteado, y espero que disfruten en la exposición. Si tienen cualquier pregunta, por favor, adelante. Nos preguntan sobre el comentario que hiciste, ¿cuál es la pintura realizada con pigmentos de mole y cuál es el sentido, Amanda? Sí, es el artista Louis Hampshire. No la vemos en una foto en específica, pero van a verla porque tiene como una manita de molcajete. Él es un artista que es de Oaxaca y su deseo de experimentar con los materiales locales, justamente esta pregunta de qué significa la utilización de otros materiales que no son los clásicos, digamos acrílico, óleo, en fin, dibujo, el grafito, bueno, que no es pintura, pero es como la base del gesto pictórico, ¿no? Y entonces el deseo de experimentar con otros materiales no convencionales, como si fuese un pigmento pictórico. Muchas gracias. Nos dicen, buena tarde, en el contexto de las tendencias actuales, ¿cree que el arte más figurativo tiene cabida? Sí, yo creo que sí. Yo creo que también era una de las preguntas que nos hacíamos sobre cuál es hoy en día el lugar de la pintura en las prácticas artísticas. Es un medio que siempre ha estado presente desde una perspectiva más abstracta, pero también realista. Por ejemplo, la pintura hiperrealista, que parte de una reflexión sobre las posibilidades de lo digital y la representación de una imagen digital y una imagen pictórica, y digamos otro tipo de elaboraciones que tienen que ver con el realismo, pero a lo mejor lo que ya no es hoy en día tan pertinente es un realismo que no cuestiona su propia forma, que a lo largo de la historia del arte ha habido una deconstrucción muy grande sobre la noción realista de la pintura y la historia de la pintura realista, qué contexto histórico, sociopolítico se desarrolló. Y en ese sentido hay que hacerlo de una forma informada, crítica de cómo se ha cuestionado el realismo pictórico y los usos históricos y políticos que tuvo, por ejemplo, en la Unión Soviética, en donde la pintura realista de líderes, etcétera, tuvo fines de orden ideológico. Entonces, bueno, pues todo eso está presente en esta perspectiva de una representación realista desde la pintura, y qué se quiere decir y por qué y cómo se está referenciando con esta aproximación hacia la pintura. Depende mucho del lugar de donde se haga, y bueno, la pintura, como les decía, también descubrimos que muchos artistas se volcaron a hacer pintura durante la pandemia, ante la imposibilidad de trabajar, de salir, regresaban a una práctica de estudio. Una de las prácticas de estudio por excelencia es la pictórica.
o la pintura. Entonces, bueno, pues también como eso derivó en una serie de investigaciones artísticas, no solamente para quienes están en la exposición, sino para muchos otros artistas. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuáles son las técnicas o materiales más usados en esta exposición? Hay una diversidad muy grande, pero yo creo que predomina el acrílico, por ejemplo, ¿no? El uso del acrílico y la obra de Elsa Luis Manzó, véanla con mucho detenimiento porque es un artista que trabaja con técnicas antiguas como fresco, temple de huevo, el uso de punta de plata y la dificultad de trabajar con estas técnicas. De alguna manera está haciendo una investigación sobre la noción de las diferentes capas, pero también aparece la noción de deseo, de misterio en esa obra y es muy interesante. Aquí no aparecen tantas imágenes de su trabajo, pero véanlo directamente. Por ejemplo, hay un bloque de yeso en donde hace una pieza al fresco y diferentes piezas en donde aparecen estas técnicas y estas técnicas que además son muy laboriosas en términos temporales, difíciles de manejar y esa dificultad también está diciendo algo de su trabajo, ¿no? No es solamente como la técnica por la técnica, sino la técnica asociada a una idea de qué significa trabajar con estas técnicas antiguas también en términos conceptuales. Como les decía, como si hubiera un papel tapiz y después vas desvelando estas diferentes capas pictóricas que incluso alguna de estas piezas hablan del deseo femenino. Creo que eso es muy, muy interesante en su trabajo y que también pasa en una primera etapa de su obra a formas mucho más gráficas hacia una aproximación mucho más sutil hacia la forma y eso también va aparejado de esta investigación material y sobre técnicas antiguas. Muchas gracias. Te preguntan, si pudieras definir el arte contemporáneo en 3 palabras, ¿cuáles No, no serían? se puede. Sí. No, no se puede definir el arte contemporáneo. Bueno, es un desarrollo de resultado de una época que tiene pues más de 100 años existiendo y que parte de la pregunta de qué es el arte. Y bueno, pues es una pregunta que en su momento fue radical y ha sido radical en diferentes momentos y que definió el arte de nuestros tiempos. Sigue coexistiendo con otros intereses de orden pictórico, artístico muy distintos. No todo es arte contemporáneo, o sea, el arte contemporáneo no solamente se puede definir como lo presente, sino comparte una serie de idearios que intentan pensar o repensar la modernidad en términos artísticos. Gracias, Amanda. Preguntan, ¿el collage también se podría considerar como escultura? Pues justamente yo creo que como vemos en diferentes piezas en donde la obra genera una especie de tridimensionalidad, está elaborando una pregunta, una investigación sobre los límites de la pintura y en este caso con una propuesta en algunos casos escultórica, en otros de orden instalativo o inmersivo. Entonces, pues está dialogando justamente con arte contemporáneo cuando se habla de inmersión, de instalación y en donde todos estos conceptos están influyendo sobre el trabajo de los artistas y en donde, como les decía al principio, están planteando esta especie de preguntas sobre cuáles son los límites de lo pictórico cuando lo pictórico opera de una manera que no es clásica, ¿no? Bidimensional sobre un lienzo bidimensional. Gracias. ¿Qué es lo que hace a una pintura contemporánea? ¿El concepto? Yo creo que lo que hace una pintura contemporánea es que está en diálogo con una historia del arte. Si bien les decía que no se trata de... Podemos entender la pintura contemporánea como la pintura que se está haciendo ahora, la pintura del presente, pero hay artistas cuyos referentes vienen del arte contemporáneo y entonces son preguntas que se hacen de manera distinta. Por ejemplo, Néstor Jiménez, él estudió en la Esmeralda y él durante sus estudios de licenciatura no pintaba prácticamente, se orientó mucho más al video, etcétera, al performance, acciones y después fue que retomó un interés en la pintura, pero pues con todo ese ideario y ese bagaje de arte contemporáneo.
Y en ese sentido es interesante ver cómo eso influye en el resultado artístico. Pero bueno, hay diferentes casos en la exposición, hay quienes tuvieron una formación mucho más académica y es interesante ver, pero en gran medida creo que sí, lo que identifica en cierta medida la pintura hoy en día es este deseo o esta intención de vincularlo a un concepto o a conceptos que son relevantes hoy en día, que tienen un diálogo o una pertinencia en nuestro tiempo. Gracias. ¿Cómo podemos empezar a apreciar el arte contemporáneo? Un punto muy importante es, sobre todo ustedes que son estudiantes, es ir a exposiciones, eso es básico, porque se va generando una sensibilidad a determinado lenguaje. El arte contemporáneo sí tiene determinados lenguajes, por ejemplo, la imagen, el video y además, bueno, el uso de nociones documentales, de la noción de instalación también, en fin. Y bueno, a partir también de la lectura de determinados autores que han sido referentes importantes para el arte contemporáneo, pero yo creo que lo principal es yendo a exposiciones con un deseo de acercarse a las obras. Como todo, hay buenos y malos artistas y buenas y malas obras en el arte contemporáneo, pero yendo a las exposiciones, como les decía a ustedes que son estudiantes, intentando también leer algunos referentes teóricos importantes que pueden darte pautas o guías para poder acercarse a los discursos de arte contemporáneo. ¿Cree que el arte contemporáneo deba someterse a un mayor análisis por los curadores antes de ser considerada para exponerse? Bueno, pues es un trabajo que los curadores siempre tienen que hacer, que es, o sea, que tendrían siempre que hacer, preparar una exposición con tiempo, en un diálogo, en el caso de que sea un artista vivo o artista viva, muy intenso a lo largo del tiempo, en donde se logre una cohesión en la exhibición, también de cómo lograr comunicar eso al público a través de la escritura, en este caso los textos de sala o el catálogo de la exhibición, cómo hacer este proceso también de comunicación en el caso de la escritura hacia el público. Pero bueno, por supuesto, una exposición, sobre todo en un museo, requiere de muchísimo tiempo de preparación, de investigación, de diálogo con los artistas y es un punto de partida muy importante siempre en la curaduría y creo que siempre es relevante llevar a cabo un proceso profesional de trabajo desde el ámbito curatorial. Muchas gracias. Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un curador y un museógrafo? Y en cuestión de museografía, ¿cómo fue el proceso y cuál es la importancia de la museografía para lograr transmitir la tesis planteada desde la investigación? Bueno, es un aspecto esencial porque las exposiciones existen, bueno, hay exposiciones virtuales, por supuesto, existen en el espacio virtual, pero en el caso de un museo con arquitectura real, la museografía es un aspecto indispensable, parte también de un conocimiento de orden técnico. La diferencia es que la curaduría parte de una idea, de un argumento, de una tesis, de una lectura que tiene que ver con la obra del o la artista o con un argumento en el caso de exposiciones temáticas o ensayísticas y por otro lado, por ejemplo, una retrospectiva, la lectura general de la obra de un artista y tiene una intención de orden de conocimiento artístico, de historia del arte. La museografía es cómo traducir esta especie de discurso, de ideas y la materialidad de la obra en una lectura coherente, definida, contenida espacialmente, que permita una apreciación correcta de las obras. Y en este sentido el proceso fue largo porque eran muchas obras. También lo que es interesante es que la arquitectura de cada lugar es totalmente diferente y las exposiciones son muy diferentes aún teniendo las mismas obras o siendo las mismas exposiciones en un museo y en otro. Si ustedes ven esta exposición en otro museo, si bien tiene la misma estructura conceptual, la apreciación va a ser distinta porque
las relaciones que permite la arquitectura o las resistencias que opone o las dificultades de los espacios te obligan a tomar decisiones que modifican una primera idea. Por supuesto, como curador es muy importante tener una idea de la espacialidad, de imaginarte la exposición en el espacio, los diálogos, las relaciones, y en colaboración con un museógrafo o un diseñador de exposiciones que, bueno, se utiliza herramientas técnicas y de tecnología como AutoCAD o otro tipo de programas en donde es posible a partir de la planta arquitectónica ir desarrollando una idea de cómo van a estar los flujos, de las dimensiones de las obras, de cómo se ven esas obras, de por ejemplo si es interesante que en este caso nosotros decidimos que algunos de los muros tuvieran color, no tanto para invadir la obra, sino para generar puntos de fuga, que tiene que ver con el recorrido y cómo los espectadores recorren el espacio y cómo eso se va tejiendo con determinadas ideas propuestas por la curaduría. En este caso trabajamos con una diseñadora externa, con Benedetta Monteverde. Todo fue en realidad a distancia porque ella no vive en Puebla, y al mismo tiempo con el equipo del museo, que tiene una gran experiencia, con Sergio, que es parte del equipo del museo, que como traduce todos esos planos en la instalación técnica en el espacio y que conoce también soluciones de orden técnico, y hay un conjunto de técnicos que cuelgan también las obras, y es un momento extraordinario para mí. A mí me gusta mucho montar porque todas estas ideas en el momento del montaje se concretan en el espacio y te das cuenta que cosas que pensaste que iban a funcionar en realidad no funcionaban, porque pues te las imaginaste, aunque se hayan desarrollado en un plano 3D, etcétera, no tamaño o a escala real, que en ese sentido solamente cuando las obras están montadas es que te das cuenta si se están produciendo las relaciones en el espacio que te imaginaste mentalmente, y eso es muy interesante porque tienes un tiempo de montaje y ese tiempo se tiene que cumplir para poder inaugurar la exposición, entonces necesitas tener un ritmo muy consistente para avanzar. Tienes que tomar decisiones también, solucionar problemas técnicos o de cambiar ciertos lugares de las obras, porque como les decía, pues en el momento te das cuenta que no funcionan o que una obra se ve demasiado apretada o no funciona bien en un determinado lugar, entonces necesitas reubicarla para que sea fluido, que la experiencia de la espectadora o el espectador sea agradable, agradable en el sentido no de que piensen que la obra es bonita, sino que más bien no sea un obstáculo, una mala museografía para entender lo que se está proponiendo en la exposición y apreciar la obra, ¿no? En las condiciones también adecuadas que requiere la obra. Por ejemplo, una obra de gran formato requiere de distancia para poderse percibir y de, bueno, por ejemplo, utilizar ciertos puntos de fuga que tienen que ver con la disposición arquitectónica de las salas y de cómo vas construyendo, es decir, en cada sala, empiezas por la sala de abajo y luego continúa en otra sala y después entras a otra sección, y entonces como el tiempo que pasas en la exposición te va llevando a comprender, a establecer determinadas relaciones de cómo está dispuesta la obra en el espacio. Pues ambos trabajos son fascinantes, tanto el de montaje como curatorial, y evidentemente se complementan enormemente, pero sí tienen diferencias importantes porque sus intenciones son distintas. Muchas gracias. Finalmente, ¿consideras que la escuela pública y la enseñanza artística en México se mantiene vigente, considerando el desarrollo artístico contemporáneo? Pues yo creo que hay un campo de oportunidad muy importante. En México todavía hay muchas escuelas públicas, tienen una enseñanza muy académica, que es como por talleres, que es algo que viene del siglo XIX, como pintura, escultura, etcétera. Y pues bueno, la producción artística ya no funciona de esa manera, entonces en cierta medida hay una desconexión entre la enseñanza artística y la producción profesional del arte, y creo que
pues hay mucho que trabajar en ese sentido y algunas opciones interesantes. También otro aspecto que resulta relevante es que pues, los profesores, profesoras sean artistas en activo, es decir, que tienen una experiencia en el campo artístico de tal manera que puedan también educar de una manera vigente a los estudiantes y por otro lado, pues tener contacto con el mundo curatorial, con el mundo profesional, porque una vez que terminas de estudiar, viene la gran pregunta sobre cómo entrar al mundo profesional. Mientras estás en la licenciatura, estás relativamente contenido o contenida, ¿no? En ser estudiante, pero cuando sales de la carrera, muchas veces pues hay una desconexión porque no sabes cómo empezar a construir una carrera profesional, sobre todo para quienes deciden dedicarse de forma profesional al arte. Hay una desconexión en ese momento precisamente porque a veces no hay revisiones de portafolio externas, de curadores o las exposiciones en museos no forman parte del currículo académico. Y en ese sentido creo que yo diría que el Museo Amparo ha hecho un esfuerzo muy importante por vincularse con las universidades, porque las exposiciones también son formas de aprender como artista. Y también para los curadores y para los profesores y profesoras, que es una herramienta muy importante porque tú puedes ver en un libro y como antes pues no había tantas oportunidades de ver arte de otras partes en México, pues la gente estudiaba con diapositivas de imágenes de piezas porque pues no tenían la oportunidad de verlas en México y ahora eso ha cambiado, o sea, el Museo Amparo en el caso de Puebla ha tenido una propuesta muy vanguardista y en donde se pueden ver exposiciones de talla internacional, que nada sustituye el poder ver la obra directamente, que es una vía de aprendizaje. Lo mismo, pues leer, informarse sobre lo que está pasando en otras partes y también hacer proyectos independientes, que eso es algo que para mí es muy importante y que veo que en el fondo funciona mucho, en donde los artistas se organizan para tener un espacio, para hacer una curaduría, para exhibir, y eso va generando una práctica que después puede derivar ya en otras cuestiones, en otro tipo de oportunidades, pero que es muy importante vincularse con su generación, acercarse al mundo curatorial. Creo que en términos generales, como les decía, las exposiciones son un punto de partida y de aprendizaje muy importante para entender qué es lo que está preguntándose el arte o los artistas hoy en día y de diferentes maneras en múltiples líneas de trabajo y que pues me da gusto que el Museo Amparo haya hecho este vínculo con las universidades para poder ofrecer estas herramientas a los y las estudiantes. Muchas gracias, Amanda. Tenemos una pregunta más. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Ay, disculpe, serían dos preguntas. En la obra de Leo Mars, Follow Me, tengo entendido que la pieza va a ser intervenida semanalmente para que ésta pueda ser un GIF. En ese caso, ¿el curador juega una parte importante en la obra del artista o el artista es el que decide hacer esta pieza de intervención? El artista decide hacer la pieza, o sea, su pieza tiene esas instrucciones, por decirlo de alguna manera, pero lo que sucede en diálogo con el curador es como esa pieza que se tiene que hacer en sitio, es decir, que se tiene que adaptar a las condiciones museográficas de una sala que no es exclusiva de ese artista, sino que está coexistiendo con la obra de otros artistas, de hasta dónde, por ejemplo, es una franja de pintura que hace una especie de esquina. Entonces dialogamos mucho con Leo la altura, la dimensión que debía cobrar, de tal manera que tuviera el efecto que deseaba el artista, que siguiera las instrucciones y la idea del artista, sin embargo, que se adaptara en cierta medida a las condiciones de la sala y que no fuera invasiva hacia otras obras, porque pues es un punto muy delicado en términos de que son obras distintas y van por caminos totalmente separados y pues no hay intención de que se fusionen. Cada obra debe tener su lugar y entonces la intervención curatorial no es tanto de definir los contenidos de la obra, sino
la instalación de la obra en un contexto específico, pero pues eso en diálogo con el artista, porque la obra sigue siendo del artista, no es del curador, y entonces el curador más bien propicia este diálogo, que es un punto de vista externo que permite, bueno, tomar una serie de decisiones que hacen que pues las obras se perciban mejor, que hay un diálogo más coherente en términos espaciales, conceptuales, y en ese sentido así se establece el diálogo. Y pues no es correcto presentar una obra de una determinada manera si el artista no está de acuerdo en que se presente de esa forma, ¿no? Pues también eso es un aspecto importante. Y también en el caso de Leo Mars hay una obra que se quita y se pone, o sea, es decir, es un díptico, pero solamente en determinados momentos está exhibido uno de los componentes del díptico, que son como unos ojos que se cierran y se abren en el díptico. Y entonces, pues, por ejemplo, hay un diálogo con el museo de cada cuándo se deben cambiar los elementos de la obra. Es un diálogo que tiene que ver con algo que sea viable. Por mucho que el artista quisiera que se cambiara cada 5 minutos, sería muy complicado que en un museo hubiera esa posibilidad de que una persona estuviera descolgando y colgando un cuadro cada 5 minutos, desde motivos de seguridad hasta motivos logísticos, de personal, en fin, económicos. Esas cosas prácticas también intervienen a veces en la definición de cómo funciona una obra que requiere, por ejemplo, elementos que varíen, o en el caso, por ejemplo, de acciones performáticas, en donde cuando tiene que haber personas haciendo el performance de forma constante, también hay limitaciones de orden presupuestal, práctico, y bueno, eso adapta de alguna manera las obras sin traicionarle el concepto del artista, pero que también pues vivimos en una realidad específica en todos los museos, donde hay presupuestos y alcances diferentes en cada institución. Gracias. Mi última pregunta acerca de las obras de percepciones del desplazamiento. Veo que en las fichas técnicas nada más hacen referencia a la técnica y a los materiales. Yo veo esa obra como si fuera instalación. No sé si estoy en lo correcto. La definición de las obras es de los artistas, es decir, como un artista en ese sentido puede definir que su obra es una instalación o puede querer que su obra sea descrita a partir de sus elementos, que es una decisión también de orden conceptual, ¿no? Entonces, en este caso, tú dices, bueno, pues yo la percibo como una instalación, pero el artista no, o sea, lo de percepciones del desplazamiento es más un conjunto de obras de diferentes artistas, y está la obra de Cecilia Barreto, etcétera. Ya la verán cuando suban a las salas, pero es una decisión artística también cómo se nombra a las obras. Claro, hay unas técnicas establecidas, hay un criterio de los datos que debe tener un cedulario, por ejemplo, el nombre del artista, la descripción técnica, etcétera, las medidas en algunos casos, la cortesía si es la obra del artista, una colección, otro museo. También muchas veces esas decisiones de cómo se nombra la técnica cambian con el tiempo, o también son decisiones a veces de orden artístico de cómo se nombra y qué significa nombrar una obra de tal o cual manera. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Lo había dicho y me parece también muy interesante el saber que a través de la historia las obras de arte manejan como su propio discurso, es decir, tienen sus signos, sus símbolos y están sujetos a una interpretación que uno claramente podría ir entendiendo. Entiendo que ahorita en el arte contemporáneo, como bien dice, está el concepto y el discurso, pero me parecería que hay que conocer el discurso más a fondo como para entender al artista, y si ya es una constante. Y si fuera así el caso, me parecería que la obra de arte contemporánea como que es más sesgada en el sentido de que poca gente ya puede tener acceso a ello. También me queda claro que, bueno, estamos avanzando, no podemos hacer obra como se hizo en el pasado, sino hay que ir hacia adelante, hay que ir aportando. Pero mi pregunta sería eso, que la obra contemporánea, el discurso, ¿hay más discurso que obra como tal? Gracias. Más bien, pues, digamos que hay más historia, refiero a que hay más referencias, que eso es lo que a veces resulta críptico, difícil de acceder, porque los artistas están trabajando con una serie de referencias que vienen de la historia del arte, de otros artistas, que a lo mejor para un público general puede ser no tan de fácil acceso. Y también hay otro aspecto que es la forma estética, es decir, formalmente las obras pueden no coincidir
con lo que un público general identifica como artístico, que eso también es una barrera muy importante. O sea, por ejemplo, un video que tiene una forma de documental, pues un público general probablemente no lo perciba como una obra de arte. Entonces hay una barrera inicial en donde siguen operando las nociones de lo que es arte y lo que no es arte en términos sociales y más generalizados, aunque el arte contemporáneo cada vez se ha ido, digamos, socializando más, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, estéticas más pop como Damien Hirst o Jeff Koons tienen grandes audiencias porque plantean un punto de partida que es pop, ¿no? O sea, que tiene que ver con la cultura popular, estos perritos gigantes en globo o estos tiburones disecados o este cráneo con los diamantes en el caso de Damien Hirst. Eso en la medida en que, digamos, de alguna manera tiene una estética pop de cultura popular o cultura mediática, televisiva, etcétera, de alguna manera las personas se sienten mucho más cercanas a esa estética y no es que no tenga referencias, lo que pasa es que en su producción formal, en su estructura, que además son obras mucho más mediáticas, obras que son de más fácil acceso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues falta obviamente mucha labor en ese sentido de tal vez comunicar mejor los contenidos de las obras, toda la labor también de mediación que se hace en los museos, en donde, por ejemplo, ustedes en un ratito van a tener una visita guiada. En museos hay visitas guiadas, mediadores, otras herramientas que permiten justamente acercar a las personas a las obras artísticas, talleres y también programas de actividades públicas que permiten conectar esa obra con otros aspectos, otras disciplinas artísticas, por ejemplo, hacer un ciclo de cine o digamos un curso, como en este caso, que estas charlas y esta conferencia y la visita guiada de alguna manera intentan ofrecer herramientas para una mejor comprensión de lo que se está viendo ahí. Y también hay un punto en donde no todas las personas tienen el mismo interés en las obras. Ustedes que son estudiantes de arte se aproximan a las obras de una manera muy distinta a cómo se aproxima una persona que pues le gustan los museos, a veces va, a veces no, o una persona que está yendo por primera vez a un museo. Es decir, las experiencias también están mediadas por la relación del espectador o el público con las obras, con el interés que tengan sobre el arte y digamos que las experiencias son muy diferentes, pero las instituciones en ese sentido pues tenemos una responsabilidad en cómo ofrecer herramientas para que el público se acerque y cómo ofrecer programas que te ofrezcan diferentes vías de entrada, en este caso al arte contemporáneo, diferentes perspectivas, y eso es algo que hace interesante a una institución, no como una sola línea, sino, por ejemplo, en el caso del Amparo, que al mismo tiempo que hay una exposición de Chantal Peñalosa, que es una artista que trabaja con video y con otros medios, está esta exposición de pintura y una exposición de la colección, no sé si todavía ya se inauguró, pero una exposición de la colección que vincula obras de arte contemporáneo con la colección prehispánica. Entonces, esta diversidad también hace que diferentes públicos se puedan acercar por diferentes vías de entrada a las prácticas artísticas contemporáneas. Les agradezco mucho que hayan venido a la conferencia y espero que disfruten la exposición.